Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como siempre, me da mucho gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos una vez más en el mundo del retail. En esta ocasión, con la oportunidad de platicar con Juan Pablo Flores para platicar sobre los fundamentos económicos del retail, a quien le agradezco muchísimo que nos conceda esta entrevista. Juan Pablo, muy buenos días. Hola Gladys, buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, Juan Pablo, gracias para ti. Siempre nos das línea y siempre nos vas dando una directriz en relación a los temas económicos que preocupan y ocupan al comercio detallista. En estas semanas, en estos últimos días más bien, hemos tenido la oportunidad de hablar y de ver cómo todos los medios están dando a conocer la inflación que se ha dado a conocer, que ha sido publicada, y nos gustaría mucho platicar al respecto de esto. ¿Cómo ve este tema, Antad? Oye, pues sí, es un tema muy preocupante. Qué bueno que tocas el tema de la inflación. Mira, nosotros aquí en ANTAD a veces cuando lo platicamos o lo externamos con alguna otra asociación o en alguna exposición con los asociados, lo vemos de alguna forma como un impuesto que paga la población, un impuesto muy lastimoso porque no es de que quieras o no, sino hay que pagarlo porque es general, es para todos. Nos afecta a todos, pero principalmente afecta a la gente que tiene menor ingreso, porque lo que hace la inflación es mermar esta capacidad de compra, le hace un hoyito a tu bolsillo, digamos, y por ahí se va saliendo parte del dinero. Entonces, tienes menos capacidad de compra o te alcanza para comprar menos, y obviamente termina siendo un problema serio, más la tasa que vimos que se publicó ahora en julio de 8.16, que es una tasa que no habíamos tenido en los últimos 20 años. Eso es un problema serio, pero te digo, un problema para todos los mexicanos, pero principalmente para los que menos tienen. Este 8.16, que es nada más de mencionarlo, aparatoso, llama mucho la atención. ¿Cómo está afectando justamente a los asociados o cómo se representa esto al interior del TAD? Mira, bueno, yo tengo más que a los asociados en general, afecta a toda la economía, porque pues al final, la inflación, pues recordemos que la inflación es el incremento generalizado de los precios, de los bienes. Entonces, el hecho de que tengamos tasas altas, pues obviamente impacta inmediatamente, te digo, en el bolsillo. Y el impactar en el bolsillo, como consecuencia, impactará el consumo, ¿no? Es como una cadenita, pero la parte, el eslabón final, pues obviamente será en el consumo donde vamos a ver que se va a empezar a reflejar. El tema aquí y el análisis que nosotros estamos haciendo es que, o vemos de hecho, vemos que en las ventas de Navidad, algunas líneas están afectadas, pero lo que nos preocupa más en el análisis de la inflación es que este 8.16 es alto, pero si tú te metes hacia adentro de la inflación y revisas la parte de alimentos, te vas a encontrar inflación de arriba del 12%. Entonces, eso es lo que nos preocupa, porque la inflación de alimentos, mira, tú cuando algo sube de precio, por ejemplo, los zapatos, y dices, pues no me alcanza para comprar zapatos, no hay problema. Puedes dejar de comprar zapatos un mes, te aguantas al siguiente mes y te los compras. Pero los alimentos no puedes dejar de comer y luego dices, luego compro, ¿no? Entonces, es un problema serio que suba la inflación de alimentos y más si tú revisas, si agarras, por ejemplo, toda la población de México y la divides en 10 grupos, lo que se llaman deciles, y tú tomas los primeros 8 deciles de los hogares en México y revisas lo que gastan en alimentos o de su ingreso, lo que destinan a alimentos, te vas a encontrar que es más del 40%. Los primeros, o sea, el 80%, por decirlo así. Más del 40%, casi el 45% en alimentos. Y si tú revisas que la inflación de alimentos está por encima de la inflación general de este 8.16, pues obviamente le estás pegando, ¿no? A esta parte que no puedes dejar de comprar. Entonces, es preocupante, como lo dije, porque te quita capacidad de compra, se nos las quita a todos, pero inmediatamente quien más rápido la resiente, mejor dicho, es la gente que menos ingresos tiene. Las cifras, el conteo y el poder hacer un análisis muy detallado de lo que es la economía a través de ANTAD, a través de los parámetros de ANTAD, es muy importante. Y justamente ahora que estamos en el 8º mes, yo te preguntaría, Juan Pablo, ¿cómo estamos cerrando a julio de este 2022 en ventas ANTAD?
Si me permites, te puedo compartir un par de gráficos. De hecho, la semana pasada publicamos los resultados, como bien dices, del mes de julio. Y la realidad es que tuvimos un buen mes, ¿no? Pero tiene sus asegúnes. Y esta parte es importante tenerla presente. A ver, déjame compartirte un par de gráficos para poderte mostrar el comportamiento de las ventas. Decirte que lo que te voy a compartir son resultados en términos reales. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que le descontamos la inflación. Esta inflación que ya estamos hablando del 8,16, se la quitamos a nuestra tasa y entonces tenemos resultados reales. ¿Sí? Entonces, lo que tú ves aquí es el comportamiento de las ventas de ANTAD en lo que va del año. Y lo que podemos ver, me decías julio, nosotros acabamos de reportar los resultados de julio y puedes ver que, bueno, primero aclara, a ver, la información que tenemos enfrente. Tenemos una gráfica, una línea roja, que es lo que nosotros llamamos las ventas o la tasa de crecimiento de las ventas de tiendas totales. Y la línea azul es lo que nosotros llamamos las tiendas o las ventas de las tiendas iguales. Entonces, ¿quiénes son las tiendas iguales? Aquellas que tienen más de 12 meses de operación o que tienen más de un año de operación, que es comparable, es decir, ya es comparable porque ya estuvo abierta más de un año. Y las tiendas totales son las tiendas iguales más las aperturas. Entonces, nada más para entender qué son estas dos líneas. Entonces, primero podemos ver la línea azul, que es el comportamiento, son las tasas de crecimiento de las ventas de las tiendas iguales, es decir, de todas aquellas tiendas que son comparables. En julio tuvimos un resultado de 3.3% en términos reales. ¿Esto qué es bueno? Bueno, pues es un resultado, la verdad es que bueno, es un buen resultado. Digo, hemos tenido mejores resultados en años anteriores, pero dado el contexto o de donde veníamos, o el antecedente de donde venimos, ¿no? El tema de la pandemia, la afectación que tuvimos por tiendas cerradas, tener un crecimiento de 3.3 en julio es muy buen resultado a tiendas iguales. Y el crecimiento de tiendas totales es de 5.6. Este 5.6 es las tiendas iguales más las aperturas, ¿no? Entonces, por eso es que es mayor. ¿Es un buen mes? Sí, sobre todo porque si revisamos junio, podemos ver que en junio habíamos tenido la tasa de menor crecimiento. Bueno, de hecho, fue el primer mes en el año donde tuvimos una tasa de crecimiento negativa para las tiendas iguales. Y viendo la primera parte del año de cómo habíamos empezado, se nota una desaceleración en el ritmo de crecimiento, ¿no? Habíamos empezado con tasas muy buenas y, conforme ha pasado los meses, pues nos hemos venido ajustando a la baja. Y junio fue, te reitero, fue el mes donde tuvimos el menor ritmo de crecimiento, las menores tasas de crecimiento. Entonces, encontrarnos con julio con un crecimiento de 3.3, 5.6, pues la verdad es que termina siendo una buena noticia, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues que hubo buen resultado. Oye, ¿quién fue el que mejor creció? ¿Por qué ANTAD creció? Recordamos que esta cifra es a total ANTAD. ¿A qué grupo de cadenas les fue mejor o a quiénes fue peor? Bueno, te comparto los tres formatos rápidamente. Aquí están los autoservicios. Podemos ver claramente que también autoservicios en julio tuvieron una caída importante y una ligera recuperación ahorita en el mes de julio con un crecimiento de 2.1 a tiendas iguales y de 4.5 a tiendas totales. Autoservicios son igual a supermercados para el caso de ANTAD. Y el segundo formato que tenemos, que es departamental, tiendas departamentales, tuvo una tasa de crecimiento de 6.7 a tiendas iguales y de 8.9 a tiendas totales. Es también un buen resultado. Y departamentales tienen el mismo comportamiento que los autoservicios, es decir, había arrancado muy bien el año y hasta junio se ha venido ajustando a la baja. Algo importante que hay que decir, que no lo dije ahorita para autoservicio, importante decir que seguimos de alguna forma viviendo parte del efecto diferido e inverso de lo que sucedió en la pandemia. Es decir, en el 20, por ejemplo, para este formato de departamentales, en 20 estuvieron cerradas en abril, mayo, ¿no? Junio, y luego se volvieron a cerrar en la segunda quincena de diciembre del 20 y en enero y febrero del 21. Las tiendas departamentales. Entonces, en esos meses obviamente tuvimos caídas muy importantes en las ventas para este formato. ¿Qué sucede en 2022? Primero en 21, cuando tú comparaste contra los meses donde estuvieron las tiendas cerradas, pues se tuvieron crecimientos enormes, ¿no? Pues comparabas contra una base muy pequeñita, pues tienes crecimientos enormes,
que se logra ver en esta gráfica con las líneas punteadas que están atrás. Esos crecimientos enormes fue por medir contra una base pequeña porque estaban cerradas las tiendas en el 20. ¿Qué pasa ahora en 22? En 22, cuando nosotros medimos, en el caso de enero y febrero principalmente, les recuerdo que en enero y febrero del 21 se volvieron a cerrar las tiendas. Y entonces ahora en 22, pues también pasó este mismo efecto, no con el mismo tamaño que en 2020, pero por eso es que tenemos estos crecimientos importantes en enero y febrero, porque se comparó contra el enero y febrero de 21, y entonces era una base pequeña, y entonces tenías muy buenos resultados. Entonces ahí había parte de ese efecto, pero quitando enero y febrero, en marzo, abril, mayo, los resultados no habían sido tan malos, ¿no? Son crecimientos reales, son buenos resultados, pero sí notamos que en junio tuvimos el menor ritmo de crecimiento, tanto en autoservicio, pasó lo mismo en autoservicio con departamental, fue el mes donde tuvimos el peor resultado del año, y ahora julio termina siendo, quitando enero y febrero, el segundo mes con mejor comportamiento después de abril para este formato. Y el último formato, que es especializada, podemos ver que también tuvo un crecimiento de 0.7, apenitas por encima del 0 a tiendas iguales, y de 3.1 a tiendas totales. Más o menos tiene un comportamiento similar en tendencia a los dos primeros formatos, pero diferente en el análisis de que, por ejemplo, este formato en junio no tuvo su peor resultado. El peor resultado en lo que va del año ha sido el mes de marzo para las tiendas especializadas. Recordemos que para ANTAD, en el formato especializadas, tenemos agrupadas diferentes tipos de tiendas como las conveniencias, farmacias, papelerías, perdón, y algunas tiendas más especializadas, por ejemplo, pueden ser en zapato, en ropa, o por ejemplo pueden ser hasta en joyas, por decir algo así, o en muebles para construcción, un material para construcción, perdón. Entonces, en este formato, este formato en junio presentó el mejor resultado, a diferencia de autoservicio y departamental, que ya vimos que junio había sido malo, y entonces julio repuntó. Para este formato, no. De hecho, julio termina siendo el mes, o julio tiene menor crecimiento que junio. Pasó de 4.7 a 3.1 y de 2.2 a 0.7. Y el peor mes, o el mes donde hemos tenido el resultado menos favorable, fue en marzo, que fue de 1.9 y 0.1. Entonces, estos tres formatos, y me regreso a autoservicio, estos tres formatos son los que han hecho que ANTAD hoy tenga o haya reportado en julio un crecimiento de 3.3 a tiendas iguales y de 5.6 a tiendas totales. Y nada más una acotación que no hice en autoservicio, perdón. Así como las departamentales todavía traen un pequeño lastre, por decir algo, del efecto de la pandemia, autoservicio también, nada más que fue al revés. Autoservicio en el periodo de la pandemia no cerró, no estuvo cerrado, a diferencia de las departamentales, y tuvo buenos resultados. De hecho, hubo meses donde se generó algunas compras precautorias, que ya una vez lo platicamos, se hicieron compras precautorias de algunos bienes, y eso hizo que crecieran mucho las ventas en 2020. En 2021, que ahí lo tenemos punteado, que son estas dos líneas punteadas, vemos esa caída importante en marzo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pues es que estábamos comparando contra esas ventas que se habían dado en 2020, y ahora en 2022 pues vemos ya de alguna forma como retomar cierta normalidad en el ritmo de crecimiento, pero sí ya son tasas, por ejemplo, que no están cercanas al doble dígito, que en algún momento se dijo, no, pues es como ya estamos retomando el mismo ritmo de crecimiento, pero pues seguramente tendremos crecimientos espectaculares. La realidad es que no, porque obviamente aquí estamos descontando el tema de la inflación, y aquí está muy marcado lo que decía yo, el tema, para el caso de autoservicio, el tema de junio. Esos son los resultados que tuvimos, Gladys, con respecto a las ventas de ANTAD en el mes de julio. Viendo todas estas fluctuaciones, Juan Pablo, en el transcurso de lo que va del año, porque bueno, pues está muy marcado cómo en estos tres formatos, cómo suben, cómo bajan diferentes los meses, ¿cuál sería el balance de lo que hemos vivido hasta ahora en relación pues a un compendio generalizando al octavo mes o al mes pasado, al mes de julio? Mira, es complicado decirlo. A ver, lo que pasa es que si nos remontamos al inicio de este año, 2022, estábamos parados cuando se hace las estimaciones del comportamiento tanto de las ventas de ANTAD como de las diferentes variables económicas del país, y te paras en enero
Por ejemplo, ahorita acabamos de hablar de inflación al inicio de esta charla, es en enero, diciembre, enero de este año, se hablaba de que cerraríamos con una inflación de 4.1, 4.2, y que decía 4.3, decía, no, este cuate ya se está viendo muy pesimista. 4.3 de inflación, hoy traemos 8.16, o sea, casi el doble de inflación, ¿no? Entonces, si tus proyecciones están relacionadas a estas variables que las considerabas ahorita, pues obviamente tu proyección ya te quedó, ¿no? Fuera o distorsionada con respecto a lo que tienes al inicio del año. Y también ha sucedido que, lo que te platicaba ahorita de los autoservicios, o sea, perdón, las departamentales, enero y febrero, para nosotros, las tasas que se presentaron en enero y febrero, y de hecho cuando se presentaron, lo manifestábamos, es decir, a ver, ese crecimiento espectacular no es porque ya, ¿no? Todos estamos con capacidad de compra y normalidad y podemos regresar a lo que era pre-pandemia y entonces nos fue muy bien. No, era porque todavía tenía este efecto de 21 de enero y febrero, tiendas cerradas. Y entonces nosotros decíamos, a partir de marzo y abril es donde empezaremos a ver los resultados de alguna forma ya más cercanos a la realidad, porque ahí ya no tendríamos este efecto. Y es donde se empieza a ajustar el crecimiento a la baja. Pero fueron resultados buenos. Cuando tú analizas de marzo a la fecha, en el caso de autoservicio, por ejemplo, ves un ligero ajuste a la baja. Es decir, esperamos que en los siguientes meses autoservicio mantenga el mismo ritmo de crecimiento, pero con un ligero ajuste o con un menor ritmo de crecimiento. Y lo mismo para las departamentales. No estoy diciendo que sean tan negativas, pero sí un ajuste a la baja. Aunque julio termina siendo en las gráficas que te presentaba, julio termina siendo como pareciera una recuperación versus lo que ha pasado en julio, pero te digo, tomando punta a punta, sí hay una ligera disminución en el ritmo. Y en especializada está muy claro, en especializada en marzo, que había sido su peor mes, que esperábamos que fuera bueno, siendo honesto, porque en este formato había varias tiendas que estuvieron cerradas en enero y febrero. Entonces, marzo esperamos que no fuera tan malo, pero resulta que marzo se nos cayó. Y luego a partir de abril a la fecha, bueno, abril y mayo fueron nuestros resultados, junio sí, abril, mayo, junio, julio, perdón, junio, pero lo que sí vimos es que aunque había buenos resultados, pero también empieza a suceder, bueno, de entrada es el ritmo de crecimiento de este formato versus los otros dos es mucho menor, ¿no? Son tasas más pequeñas, pero además es mucho más marcada esta bajadita que traen, ¿no? Conforme ha venido pasando el tiempo, y es resultado no de otra cosa más que pues del impacto que estamos teniendo en la economía del país, ¿no? El tema de la inflación, ¿no? Obviamente pues, te merma la capacidad de compra, pues obviamente tarde que temprano se va a ver reflejado en las ventas, y lo que te diría es que sí esperamos, el balance que traemos, a ver, es un buen resultado por lo que sucedió en el primer periodo o en los primeros 3 meses del año, ¿no? Bueno, vamos bien, digamos, ahorita en el acumulado, pero se va ajustando. Si tú ves el acumulado conforme va pasando, se va ajustando a la baja. Entonces, ¿qué esperamos que suceda en el resto del año? Pues algo similar, sobre todo porque la inflación está alta, porque nos preocupa también el nivel de empleo, ¿no? Si la gente no tiene empleo, no tiene ingreso y tú no tienes, ¿no?, capacidad de compra, y entonces obviamente pues eso impacta el consumo, porque además vemos que el producto, ¿no?, las proyecciones de producto se han ajustado ligeramente a la baja, se han mantenido alrededor de 1.8, 1.9, muy positivos alrededor de 2, pero cuando empezábamos, y regreso también esto, cuando empezábamos el año, algunos hablaban de crecimiento de 2.5, había quien decía que hasta 3, ¿no?, creceríamos. Entonces, pues estos van afectando de forma directa a los consumidores, y obviamente pues se ve reflejado en las ventas de ANTAD, ¿no? Para poder entender la importancia de todas estas cifras que nos estás compartiendo, me gustaría que nos platiques un poco, para la gente que nos está escuchando, de la estructura de ANTAD. ¿Cuál es la importancia de la estructura que tiene ANTAD? Bueno, sí, es importante porque a veces damos por hecho los que somos ANTAD, traemos un lenguaje muy ANTAD, ¿no? Y ANTAD creció 3.5, 4.6, es muy bueno. Y alguien puede decir, bueno, y eso que hay gente que dice, bueno, ¿y qué es ANTAD, no? Bueno, pues ANTAD, primero que nada, agrupa hoy al cierre, bueno, el cierre de 2021, el 2022, agrupa más de 97 cadenas de lo que llamamos el comercio moderno en México. 97 cadenas, pues hay de todos los tamaños, hay grandotototas, pero también tenemos algunas muy regionales, pero no por eso dejan de ser importantes. De esas 97 cadenas, es más, déjame compartir, tengo por aquí una lámina con esta estructura, como para que lo podamos dimensionar y platicar
con mayor detalle o a gusto, ¿no? Voy a proyectarte esta lámina. Mira. Por ejemplo, mira. Esto que vemos aquí es lo que nosotros llamamos la estructura ANTAD. Hoy tenemos, había dicho, son 93, perdona, 93 cadenas asociadas a ANTAD, son las que hoy actualmente están asociadas a ANTAD, son 93 cadenas. Estas 93 cadenas en conjunto representan más de 46,000 tiendas a nivel nacional, ¿no? Es un número totote, ¿no? Son 46,643, más de 46,000 tiendas. De estas 46,000 tiendas, casi el 90%, estoy hablando del número de tiendas, casi el 90% está en especializada, es decir, muchísimas tienditas, ¿no? O formato de tiendas más pequeñas. Tiene casi, bueno, tiene el 88%, autoservicio tiene el 7% y departamental el 5%. Estas 46,000 tiendas vistas, en ANTAD la unidad de comparación, dado que el tamaño de las tiendas pues es, ¿no? Es muy diferente, es diferente, ¿no? Dependiendo de un autoservicio contra una especializada. La unidad de comparación o de comparabilidad es el metro cuadrado de piso de venta. Entonces, si estas tiendas las conviertes en piso de venta, y aclaro que el piso de venta cuando hablamos en ANTAD no considera ni estacionamientos, ni bodegas, ni sedis, ni de la caja para adentro, donde hay productos, anaqueles y productos. Bueno, el piso de venta ya estas más de 46,000 se acerca a 22 millones de metros cuadrados de piso de venta. Cuando ya revisas hacia adentro de estos 22 millones, sucede lo contrario. Por número de tiendas especializado tiene casi el 90%, pero cuando ya lo ves en metros, autoservicios tiene el 41%, seguido de departamental con el 30%, y especializada se vuelve el formato que tiene menos participación, con el 29%. Bueno, ¿por qué sucede esto? Pues, lo que te decía yo, directamente el tamaño de tiendas, es decir, los autoservicios y las departamentales son mucho más grandotas, ¿no?, que las tiendas especializadas. Y estas más de 46,000 tiendas, son 93 cadenas de ANTAD, generan más de 611,000 empleos directos. Se considera que por cada empleo directo que generan ANTAD, hay 4 o 5 más que se generan, ¿no? Entonces, pues, si considerábamos eso, pues ya estamos hablando de un tamaño importantísimo de más de 2 millones de empleos que se generan a través de ANTAD. Esta es la estructura, esto es ANTAD, y por eso es que la relevancia, pero contextualizándolo con el tema de la economía mexicana, como para ver qué tan representativo es seguir el indicador de ANTAD o no, nada más 2 láminas. Uno, este es con respecto al Producto Interno Bruto. ANTAD, hacia todo el Producto Interno Bruto, participa con el 3.2%. Hay quien te dice, oye, creí que ANTAD era mucho más grande, participaba con más en el producto. Pues no, es el 3.2, pero hay que entender que esto es valor agregado, generación de valor, ¿no? Y es por eso es el 3.2. Y no estamos midiendo el valor total de la venta, sino nada más la generación de valor de esa venta. Y si sacamos solamente el comercio, el Producto Interno Bruto de comercio, ANTAD se vuelve más del 15%. Ahí hago una notita ahí, de hecho está con asterisco. Siempre que presentamos esta lámina, hacemos el llamado o la reiteración de que traemos ahí un problema que se llama economía informal, ¿no? Que esta economía informal es casi el 22%, entonces es enorme, y gran parte de esta economía informal pues no participa con la aportación de impuestos, ¿no? Y sí reclama servicios. Entonces este es un problema porque es una competencia desleal, ¿no?, que si la pudiéramos formalizar, pues contribuiría, ¿no?, a la base, y buscaría también el empleo que genera esta economía informal, pues también es tipos de empleo castigados y que además no da, por ejemplo, prestaciones sociales, o seguridad social, por ejemplo, a sus trabajadores. Entonces ese es un problemita que tenemos ahí, es un lastre para la economía que sí, a veces nosotros hacemos la reiteración que corrigiendo esto, pues serviría muchísimo para enriquecer o fortalecer más bien los ingresos tributarios del país. Y ahora sí, si ANTAD lo medimos o lo referenciamos versus lo que se llaman las ventas al menudeo de México, de todas las ventas que se dan en el país, ¿cuánto es ANTAD? Pues ANTAD, ahí sí ya cambia. ANTAD se vuelve el 42.3% de todas las ventas al menudeo del país,
Y bueno, ahí están los tres formatos, ¿no? Qué peso tiene cada uno de los formatos dentro de estas ventas. El resto, si me preguntaba ¿qué está en el resto del comercio? El 57.8, bueno, pues ahí tienes el comercio que se llamaría tradicional, mercados públicos, tiendas de abarrotes, y también comercio moderno que no es ANTAD, o sea, cadenas que no están asociadas a ANTAD, ¿no? Está en ese resto del país. Y bueno, ya nada más te cierro con esto, pues el ANTAD en 2021 generó ventas, o tuvo ventas por más de 1.3 billones de pesos. Entonces, creo que con esto ya podemos más o menos entender qué tan importante o qué tanto peso tiene ANTAD hacia dentro de la economía de México, y por lo cual termina siendo relevante el comportamiento de sus ventas, ¿no? Porque de alguna forma pues nos dan un termómetro para una parte importante del consumo en México. Sin duda es una parte muy representativa, muy importante, como bien lo señalas, y me pongo a pensar, evidentemente después y ya lo has mencionado en algunos aspectos dentro de esta plática, venimos de 2 años complicados, el 2020, el 2021, estamos en el 2022 con nuevas maneras de comunicarnos, nueva manera de poder tener entendimiento y continuar con la activación de la economía a nivel nacional. Un tema importante y que hemos descubierto o al cual estamos apostando cada vez con mayor certeza tiene que ver con el e-commerce, esta parte de hacer este comercio en línea y poder generar un nuevo canal ya de una manera más formal, y evidentemente hoy adquiere una importancia distinta. Hoy para ANTAD también es un tema importante y me gustaría que me platicaras justamente al respecto de e-commerce, cómo lo está visualizando ANTAD. Bueno, te puedo platicar primero dos cosas. Uno, el comercio electrónico ha venido, previo a la pandemia, venía creciendo, traía tasas de crecimiento muy importantes, ¿no? De hecho, de doble dígito. Y esto es, pues, de alguna forma, un proceso natural, ¿no? Una evolución tecnológica es lo que ha hecho pues, que se trajera este ritmo de crecimiento, dado que la base era muy pequeñita, ¿no? Pero la pandemia ha venido a potencializar este canal de venta, ¿no? La misma opción, el hecho de que si tenías que cerrar la tienda, pues no podías quedarte sin ventas, sobre todo porque tienes trabajadores, ¿no? Y tienes que pagarles, ¿sí? Entonces tenías que mantener de alguna forma la venta. Entonces el comercio electrónico o fue un escape de salida para algunos, ¿no? Para aquellos que ya tenían de alguna forma desarrollado este canal de venta, algunos que no lo tenían desarrollado tuvieron que meterle velocidad, y pues, desafortunadamente los que no tenían esta opción, pues obviamente sí, y tuvieron la tienda cerrada, pues sí fue un periodo muy complicado. Entonces, el comercio electrónico, por el tema de la pandemia, pues aceleró, digamos, de alguna forma este proceso natural que se venía dando, evolutivo, digamos, y pues ha crecido muchísimo. Es más, hay cosas que hoy ya no se pueden pensar si no es a través de la compra digital, ¿no? Entonces, para ANTAD, pues obviamente ha sido importante y veníamos siguiéndolo. No teníamos un seguimiento puntual, a diferencia de las ventas que te acabo de reportar o compartir. No teníamos un seguimiento puntual, teníamos algunas encuestas que hacíamos con nuestros asociados para ir midiendo cómo venía el comercio electrónico, pero a partir de esto, de la pandemia, obviamente ANTAD ha decidido, y obviamente por interés de su consejo, pedir que se pueda medir cómo está puntualmente, así como lo hacemos mes con mes con las ventas en las tiendas, puntualmente qué está sucediendo con el e-commerce. Entonces, hemos estado trabajando muy duro por el desarrollo, ¿no? De poder tener una cifra representativa, un dato duro con respecto al comercio electrónico, obviamente de lo que es ANTAD, ¿no? El segmento de ANTAD, y estamos muy avanzadas, hemos hecho varios ejercicios, empezamos en 2021 con algunos ejercicios aislados, y ahora 2022 estamos arrancando con este proyecto para empezarlo a medir. Estamos sumando, digo, es un proceso porque, como le dije al principio, hay cadenas que ya lo tienen, ¿no? Muy bien desarrollado, listos, ¿no? O que ya este canal de venta pues ya es parte ¿no? De la opción que ellos ofrecen, pero tenemos otro grupo de cadenas que están en el proceso ¿no? Que están desarrollándolo, y te puedo decir, hay otro grupo de cadenas que no tienen todavía esta opción, ¿no? Entonces, entendiendo esa naturaleza de asociados que tenemos, porque como te dije, cuando hablamos de la estructura, tenemos asociados muy grandotototes,
y también algunos muy chiquitos, para nosotros, pues termina siendo una cadena, termina siendo una asociada, ¿no? Independientemente de su tamaño. Y con esa naturaleza, nosotros tenemos los desarrollos que hagamos o decisiones que hacemos, tiene que considerar a todos, ¿no? Y obviamente, si no tienes ese canal de venta, pues obviamente no participas con información, pero aquellos que sí lo tienen o que lo están desarrollando, pues se están integrando para que podamos tener este dato puntual. Entonces sí, es una apuesta importante de ANTAD, tener esta medición. Estamos trabajando muy duro, ya traemos algunas cifras, pero obviamente estamos buscando consolidarlo para que en algún momento pues se pueda, ¿no? Compartir. Cuando se hable de la venta a través de comercio electrónico de ANTAD, pues obviamente pueda ser un referente, ¿no? Pero sí estamos trabajando muy duro, vamos muy avanzados, te digo, ya tenemos algunos ejercicios que hemos empezado desde enero de este año, pero sí son de los grandes compromisos que tiene ANTAD, y obviamente pues la mejora de información y de indicadores, pues tener un indicador de comercio electrónico pues, nos viene a fortalecer un poquitito más, sobre todo para generar información importante a nuestros CEOs para la toma de decisiones. En esta parte tan importante del trabajo que hace ANTAD para poder cubrir las necesidades de todos los comercio detallista, de todos los integrantes del comercio detallista, un tema muy importante también sin duda y que tiene mucho que ver con la reactivación económica de nuestro país o la motivación que se tiene justamente por todos los asociados y por toda la gente que pertenece a este importante mundo del retail, tiene que ver con Expo ANTAD. Apenas en mayo tuvimos la oportunidad de tener Expo ANTAD en su versión 2022. ¿Cuál fue a grandes rasgos el balance de lo que tuvimos oportunidad de ver en ese episodio de exposición, en este reencuentro ya completamente presencial, ya con todas bueno, pues las interacciones de otros países, en fin, ya otra vez con gran parte de su magnificencia? ¿Cómo salió evaluado? ¿Cómo lo estaríamos evaluando? Mira, a partir desde la óptica general que nosotros tenemos, dado que esta información obviamente la lleva nuestra área de convención, ¿no? Que dirige el licenciado Manuel Álvarez, que podría darte, digamos, cifras con mayor detalle. Yo te puedo decir que bien, ¿no? A partir de lo que nosotros, en la parte macro, en los números grandototes, te puedo decir que bien, pero bueno, sin entrar en números, el primer punto que yo rescataría es retomar algo que no se pudo hacer y por el tema de la manera no se pudo hacer, y retomarlo es un gran paso que dar. Fue un gran logro, ¿eh? O sea, cuando se planteó volver a hacerla y en las fechas que se iba a hacer, había quien decía no se va a poder, no se va a lograr. Entonces, haber logrado Expo, un gran paso, yo creo que fue un gran reto y fue muy exitoso. Primero la decisión y lograrlo. Pero además cuando ya revisas los números, es bueno el hecho de, recordemos que Expo ANTAD es una opción para hacer negocio, no solo para las grandes cadenas, sino, aquí no importa ya el tamaño, aquí es desde las chiquitas hasta las grandotas, pero además sus proveedores, que son muchísimos, y es una opción hasta para los MIPIMES. ANTAD tiene espacio para pymes, MIPIMES, para todo, para cualquiera que quiera ser o que es proveedor de nuestros asociados. Entonces, esta opción, volverla a reactivar, es una gran noticia para ellos, porque de alguna forma es ayudar a reactivar su economía y como consecuencia ayudar a reactivar la economía del país. Entonces, entendiendo eso, ya es un gran logro. Y si luego revisas los datos de expositores, de visitantes, pues son cifras muy buenas y son resultados buenos, muy buenos, entendiendo el contexto, ¿no? en el que estábamos viviendo. Pero ANTAD, pensando en la reactivación, porque es importantísimo, y como lo dije hace rato, hay mucha gente que vive de esto y que su trabajo está relacionado a esto, y entonces el tomar esto y reactivar esto, pues obviamente garantiza su empleo y garantiza su ingreso, y de alguna forma, pues en esta cadenita o en esta economía, ¿no? Circular, pues garantiza el consumo. Entonces, ANTAD para nosotros fue una gran noticia, un gran evento, un gran reto, pero sobre todo el ayudar a retomar y reactivar la economía, porque digo, no es propiamente nada más ANTAD, sino también a todos los proveedores, ¿no? De nuestros ciudadanos, que son parte, ¿no? de esta gran actividad económica.
Estamos, después de esta interesante plática que nos has regalado, Juan Pablo, y bueno, pues de platicar lo que ha pasado económicamente en el año, estamos pues en el 8º mes y todavía vienen temporalidades muy importantes. Viene Buen Fin, viene Fiestas Patrias, viene evidentemente Navidad, en fin, todavía tenemos momentos muy importantes para las ventas para poder concluir el año. ¿Cuál es el pronóstico? Y no hablemos de pronóstico porque tal vez es muy aventurado hablar de pronósticos, pero ¿cómo esperamos el manejo o el movimiento que tendremos en pues ya último trimestre del año? Bueno, primero te diría que a nivel macro, el tema de la inflación, ¿no? Que es una variable que la venimos siguiendo muy puntualmente, porque le pega a la capacidad de compra. Primero esperamos que la inflación pueda venir o pueda empezar a ajustarse en esta segunda parte del año, eh, y, y, y que esto de alguna forma pues nos ayude, ¿no? A que pues, obviamente no se vea más afectado el bolsillo de los mexicanos. Pero digo, al final esperamos, recuerda que las decisiones de muchas uh, de, de las variables que están relacionadas a la economía, las decisiones a veces, o no a veces, las decisiones de estas atrás hay seres humanos. Y en estos pues, dependen, hay muchas cosas, ¿no? Recordamos que los seres humanos también se equivocan. Entonces, esperando que las cosas, porque al final, si supiera yo exactamente el futuro, te diría, ¿no? Que ahorita vengo, voy a comprar mi boleto de lotería, pero con el contexto que estamos viviendo y de acuerdo a las proyecciones esperadas para los indicadores macroeconómicos, te diría que esperamos un segundo semestre complicado, no malo, complicado, y en la posición de ANTAD, que es de ser positivos y ser proactivos, quisiéramos que esta parte del Buen Fin nos ayude mucho a recuperar parte del consumo perdido, que obviamente la temporada navideña pues también nos ayude, ¿no? A recuperar, a que las ventas puedan regresar a los niveles previos de la pandemia, que el tema también el de las fiestas patrias, pero sí es importante reiterar que está sujeto al buen comportamiento de las variables económicas. Entonces, si se cumple esto que esperamos de que de entrada la inflación pueda desacelerar su tasa o su ritmo de crecimiento, que pareciera que ya que a partir de agosto podríamos tener eso, pues sería una buena noticia. El hecho de que el empleo, ¿no? Siga creciendo, eso también es una buena noticia. Bueno, hemos visto, por ejemplo, el tema de las remesas. El tema de las remesas han sido, el ingreso en México por remesas ha sido muy importante este año, se ha roto récord de ingreso por remesas, y recordemos que una parte de estas remesas va a consumo, entonces pues esto nos ayuda. Entonces, siendo positivos y creyendo en México y buscando que le vaya bien en México, esperamos, ¿no? Queremos que este tipo de eventos pues, nos ayuden a que se recupere las ventas de nuestros asociados. Pero sí, reitero, es lo que quisiéramos, pero entendiendo el contexto, vemos o entendemos que será un segundo semestre complicado con la esperanza de que nos vaya bien. O sea, será complicado, pero estamos esperando que nos vaya bien. De acuerdo a lo que dicen las cifras, creemos que no serán, sobre todo el caso de septiembre y posiblemente octubre, no serán tan buenos resultados, pero ojalá el Buen Fin nos ayude a jalar, ¿no? Nos dé este tironcito, y lo mismo en las fiestas navideñas, pero como te digo, dependemos estrictamente de otras variables, sobre todo de la capacidad de ingresos de la gente. Pues básicamente se nos acabó el tiempo, Juan Pablo, pero como siempre me da muchísimo gusto tener la oportunidad de poder platicar contigo, de que nos comentes cómo va la situación económica para nuestro país y bueno, por supuesto, para el comercio de turista. Y no sé con qué te gustaría cerrar este programa. Oye, perdóname, nada más corrección, no es de capacidad de ingreso, del nivel de ingreso de la gente. Realmente dependemos del nivel de ingreso. Entonces, si su nivel de ingreso de alguna forma está bien, pues obviamente eso nos ayudará a los resultados en el TAP. Para cerrar, te quisiera agradecer, ya tenía rato que no nos veíamos y que platicábamos. Quiero agradecerte la invitación. Ha sido complicado, digo, traemos muchos proyectos y mucho trabajo, y obviamente pues vamos tratando de despachar todo, y entonces se nos había complicado un poquito la agenda, pero es un gusto verte, saludarte, y estamos a la disposición en la medida de lo posible para poder revisar. Ojalá y después revisemos cómo nos fue en la segunda parte del año. Esperamos que bien, y que podamos, sobre todo, primero, vernos, ¿no? Como están las cosas, pero ahora sí que la línea otra vez, vida, salud y trabajo, y creo que lo demás lo podemos ir capoteando. Entonces, si nos podemos ver, poder platicar de los resultados que llevemos, y digo, con la esperanza de que podamos seguir saliendo adelante.
Sin duda así será y yo de verdad pues estoy convencida de que tenemos que tener ya al final del año un resumen de lo que han sido los fundamentos económicos del retail para todo el año, ya con muchísimas más herramientas y con muchísima más información. Como siempre, agradecerte mucho que nos tomes estas entrevistas, estas pláticas, porque finalmente pues toda la gente que nos sigue está esperando saber un poco el balance de para dónde dirigir su camino y bueno, pues evidentemente esa es información privilegiada que es para nosotros un gusto que la compartas con nosotros. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias a ti nuevamente, un abrazo. Gracias. Y gracias a usted que amablemente nos hace favor todos los miércoles del mundo del retail de acompañarnos en esas entrevistas que no tienen otro objetivo más que darle a usted todas las herramientas, el fortalecimiento, los índices, la información necesaria para que tenga usted un mejor trayecto en este camino del retail. Muchísimas gracias. Yo le recuerdo que nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, muy puntual aquí en ANTAD Radio.